Hola, bienvenidos. Yo soy el profesor Francisco Maya. En esta sesión vamos a estar hablando de los límites y la continuidad de las funciones vectoriales. Nuestro primer objetivo va a ser presentar la definición del límite y ayudarnos con ciertas gráficas para poder comprenderla mejor. Nuestro segundo objetivo va a ser presentar un teorema que nos va a ayudar a calcular los límites de determinadas funciones. En cuanto a las aplicaciones de los límites, principalmente están orientadas a entender mejor tanto la definición de derivada como el concepto de integrales, también en funciones vectoriales. Y a su vez, estos tres conceptos, tanto de límites, derivadas e integrales, nos ayudan a comprender mejor fenómenos que implican el movimiento y la acumulación, como en ciertos casos de la física, de la biología, de la medicina, pero también de ciertas ciencias sociales, como la economía y las finanzas. En cuanto a los antecedentes que son necesarios para comprender este tema, necesitamos haber entendido la definición de límite también, pero en este caso de funciones de dos dimensiones. Bien, entonces vamos a presentar lo que es la definición informal de límite. No se preocupen, aparentemente es una definición un poco oscura, pero vamos a tratar de explicarla mejor con las gráficas que habíamos mencionado. Entonces, la definición informal dice: si los valores de una función f de xy se encuentran arbitrariamente cerca de un número real determinado L, desde todos los puntos xy que están suficientemente cerca a un punto x estrella y estrella, decimos que la función f se acerca al límite L cuando xy se acerca a x estrella y estrella. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esta definición? Para comentarlo, vamos a utilizar esta imagen que estamos viendo, que es un paraboloide en color rojo. Y también en color rojo está el eje de las X, en color verde está el eje de las Y y en color azul está el eje de las Z. Aquí estoy apuntando al punto X igual a 0, Y igual a 0. Entonces, lo que la definición quiere decir es que si yo me acerco a X igual a 0, Y igual a 0 por esta ruta que estoy señalando con la flecha, el paraboloide se acerca a un único valor de Z, que es Z igual a 0. Si yo me acerco a X igual a 0, Y igual a 0 por esta otra ruta, entonces el paraboloide también se acerca a un único valor, que es Z igual a 0. Lo mismo sucede si yo elijo esta ruta o si yo elijo esta otra ruta. Entonces, no importa la ruta que yo elija para acercarme al punto X igual a 0, Y igual a 0, siempre sucede que el paraboloide se acerca a un único punto, que es Z igual a 0. Entonces, eso es lo que es un límite, cuando las funciones tienen un único valor al acercarnos a ellas. Ahora, para comprenderlo mejor, a lo mejor tenemos que presentar un contraste, que es una función donde no hay límite. Entonces, para ello les presento esta función en azul. Y como pueden ver desde arriba, tenemos aquí al punto x igual a 0, y igual a 0. Pero en tres dimensiones lo que observamos es lo siguiente. Si yo me acerco a x igual a 0, y igual a 0 por esta ruta que estoy señalando, entonces z se acerca al valor de 1. En cambio, si yo me acerco a x igual a 0, y igual a 0 por esta ruta, z se acerca al valor de 0. Y por último, si yo me acerco a x igual a 0, y igual a 0, entonces z toma el valor de menos 1. Entonces, de hecho, podemos ver que si orientamos de esta manera lateral la gráfica, hay una infinidad de valores de z que oscilan entre z igual a menos 1 y z igual a 1, y todos esos valores son los que puede tomar la función. Entonces, aquí no hay un único valor al cual se acerque la función, como sí sucedía en el caso del paraboloide. Entonces, en este caso decimos que la función no tiene un límite. Bien, entonces, ahora que hemos presentado y comprendido mejor lo que es el límite de una función, vamos a introducir una notación que nos ayuda a reducir o a abreviar lo que es la definición informal de límite. Podemos ver aquí que la notación nos está diciendo que cuando xy se acerca al punto x estrella y estrella, la función f tiene como límite un único valor, que es L. También podemos introducir la definición formal de límite, que se compone de diferentes partes en esta notación. Para empezar, tenemos esta
esta raíz cuadrada, que lo que representa es la distancia entre dos puntos, los puntos en concreto, X estrella, Y estrella y el punto X y Y. Luego tenemos esta letra griega, que es la letra griega delta, y que representa un valor positivo muy pequeño. Luego tenemos este valor absoluto, que también representa la distancia entre dos puntos, y que en este caso está en el eje de las zetas. Luego tenemos esta letra griega que es epsilon, que también representa un valor positivo pequeño. Y en resumen, podemos decir que la definición formal nos está expresando que cuando la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano es muy pequeña, entonces la distancia de la función a un punto z también será muy pequeña. De hecho, la definición formal nos está diciendo lo mismo que la definición informal, solo que en un lenguaje ya de notación. Bien, ahora pasamos al siguiente objetivo, al segundo objetivo del que habíamos hablado, que es la presentación del teorema para calcular los límites de determinadas funciones. Aquí tenemos que si el valor si el límite de f se acerca a un valor L y que si el límite de g, de función g, se acerca a un valor m, entonces podemos aplicar las siguientes reglas: la regla de la suma, la regla de la resta, la regla del producto, la del múltiplo constante, el cociente, la potencia. Pero así puestas con un lenguaje algebraico, las reglas parecen un poco pues abstractas. Entonces vamos a darles valores. Vamos a decir que el límite de f es 5 y que el límite de g es 3. Y entonces podemos calcularlos ya con números concretos. Diríamos que el límite de f más g sería 5 más 3, así que el límite de la suma sería 8. Luego tenemos, en el caso de la resta, el límite de f menos g, que sería 5 menos 3. El límite de la resta sería 2. En el caso del producto tendríamos el límite de f por g, que sería 5 por 3. Entonces el límite del producto sería 15. En el caso del límite del múltiplo constante, vamos a darle acá el valor de 4. Entonces sería el límite de 4f, sería 4 por 5. Entonces el límite del múltiplo constante sería 20. En el caso del cociente tendríamos el límite de f entre g, que sería 5 entre 3. O, dicho de otra manera, el límite del cociente sería 5 tercios. Para el caso de la regla de la potencia, vamos a decir que m minúscula es 1 y que n minúscula es 2. Y entonces el límite de f a la 1 medio sería 5 a la 1 medio o raíz de 5. Todo esto se supone que sucede cuando xy se acerca a x estrella y estrella, es decir, a un punto en concreto. Y además, L y M son números reales, como efectivamente lo son 5 y 3. Entonces, ¿de qué nos sirve este teorema? Este teorema nos sirve para poder calcular los límites de funciones más complejas como polinomios y funciones racionales. Aparentemente, por ejemplo, aquí en este ejemplo 1, que este tipo de ejemplos, por cierto, serían los que yo utilizaría en clase para que los alumnos ejercitaran. Estos ejercicios serían muy similares a los ejemplos que ahorita vamos a ver. Entonces tenemos esta función que es muy compleja, es una función racional, pero lo único que tenemos que hacer utilizando el teorema que hemos visto es evaluar el límite en el punto que nos está dando aquí. Entonces en cada x vamos a sustituir un 0 y en cada y vamos a sustituir un 1, como efectivamente lo estamos haciendo en este paso del ejercicio. Entonces sustituimos y hacemos 0 menos 0 por 1, que es 0, más 3, pues nos da 3 en el numerador. En el denominador tendríamos 0 al cuadrado por 1, que es 0, y luego más 5 por 0 por 1, que también es 0, y luego tendríamos menos 1 al cubo, que es menos 1. Entonces al final nos quedaría 3 entre menos 1, que nos da menos 3. Entonces aparentemente teníamos un límite muy complejo, pero al final con las operaciones y las reglas de los límites nos dio un límite muy sencillo, que es menos 3. En el ejemplo 2 tenemos un caso similar. En las x sustituimos un 3 y en las y sustituimos un menos 4. 3 al cuadrado nos da 9, menos 4 al cuadrado nos da 16, 9 más 16 nos da 25 y la raíz de 25 nos da 5. Bien, pero hay veces que los límites son un poco más complejos. Por ejemplo, en el caso de esta función que estamos ilustrando aquí, se va a requerir de una manipulación algebraica. ¿Por qué? Vamos a ver qué sucede cuando no lo hacemos.
Sustituimos en cada x un 0 y en cada y un 0. Entonces tendríamos 0 al cuadrado 0, menos 0 por 0 es 0. 0 en el numerador. Y en el denominador tendríamos raíz de 0 menos raíz de 0, que también es 0. Entonces tendríamos 0 entre raíz de 0, lo cual es una operación indeterminada. Entonces, para resolver esa indeterminación, lo que hacemos es multiplicar tanto el numerador como el denominador por el binomio conjugado del denominador. Y entonces, al hacerlo así, en el siguiente paso que podemos observar aquí, que estoy señalando con el apuntador, en el denominador nos queda una diferencia de cuadrados, y en el numerador lo que podemos hacer es factorizar una x para tener en el numerador la expresión que se descompone en estos tres términos. Y luego podemos observar aquí que tanto en el numerador como en el denominador está el término x menos y. Esto quiere decir que se pueden dividir entre sí, nos da 1 y la expresión se simplifica de esta manera que estoy apuntando aquí. Nos quedaría x por la raíz de x más raíz de y. Hacemos ahora sí las sustituciones de los ceros. Nos quedaría, como lo podemos observar aquí, y tendríamos 0 por raíz de 0 más raíz de 0. Tendríamos 0 por 0, lo cual nos da 0. Entonces, aparentemente, esta función está un poco más compleja. Sin embargo, a través de una manipulación algebraica, pudimos calcular los límites utilizando las reglas que nos indicaba el teorema que mostramos en diapositivas anteriores. Bien, entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? En resumen, podemos decir que hemos presentado la definición de límite y nos apoyamos en gráficas para poder entenderla mejor. Y luego presentamos un teorema que muestra cómo los límites se pueden utilizar en las diferentes operaciones matemáticas, como las operaciones aritméticas y de radicales y exponenciales. Y nuestra conclusión sería que los límites son un valor único al cual se acerca una función en un punto determinado del plano cartesiano y para el eje de las zetas, como lo vimos en el caso del paraboloide. Y también podemos decir que hay un teorema que nos puede ayudar para utilizar los límites en diferentes operaciones y que nos simplifican el cálculo de los límites de funciones racionales y de polinomios. Pues bien, esto es la información y el tema que yo quería abordar con ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido muy útil y les agradezco mucho su atención. Gracias.